¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo hemos logrado, como civilización, preservar el conocimiento a través del tiempo? Es una historia fascinante, pero ¿y si esa historia pudiera hablar? ¿Si el guardián de toda nuestra memoria colectiva de repente tuviera una voz? Bueno, pues hoy la tiene. Vamos a escucharla. Así es, soy el archivo. Mi historia, en realidad, es la historia de todos. Nací hace miles de años, con la primera tablilla de arcilla, el primer papiro, con ese primer intento de dejar una marca que pudiera sobrevivir a una sola vida. Yo soy desde entonces el guardián de la memoria humana. Miren, para que se hagan una idea de lo que soy, imaginen un árbol inmenso. Mis raíces se hunden profundas en el pasado y se nutren de cada evento, cada decisión, cada pequeña y gran historia. Y mis ramas, bueno, mis ramas no paran de crecer hacia el futuro, para ofrecerle algo de sombra y de sabiduría a quienes todavía no han llegado. Con el paso del tiempo, mi crecimiento se fue acelerando, sobre todo en la Edad Moderna, cuando los estados y las naciones empezaron a fortalecerse. De pronto me volví mucho más grande, más complejo. Los reyes, los gobiernos, me dieron un hogar en sus palacios. Pero claro, esto trajo un desafío completamente nuevo: la imperiosa búsqueda del orden. De repente, mis estanterías se empezaron a llenar con la historia de naciones enteras, pergaminos, libros, documentos de todo tipo. Y ahí me di cuenta, ya no bastaba con solo acumular y guardar. El caos amenazaba con devorarlo todo, con perder la memoria en su propia abundancia. Necesitaba orden, necesitaba un método urgentemente. Y fue así, en el siglo XIX, que por fin me convertí en una ciencia. Y este es un punto clave. Gracias a mentores como Natalie de Wailly y Moisés Gachard, aprendí mi propia gramática. Dos principios que, de verdad, lo cambiaron todo. Primero, el respeto al fondo. O sea, nunca mezclar documentos de orígenes diferentes. Y segundo, el orden original, que significa mantener la secuencia exacta en que los documentos fueron creados y organizados por su autor. Pensemos en esto un segundo. No se trata solo de ser ordenado, se trata de poder reconstruir el contexto, la historia tal cual ocurrió. Esto transformó el caos en un lenguaje coherente, confiable. Con estas nuevas reglas, pasé de ser un simple depósito, un almacén, a un sistema lógico y organizado. Y esto, por supuesto, preparó el terreno para el siguiente gran salto. El siglo XX me vio nacer, ahora sí, como una verdadera profesión. Y lo que es realmente increíble de este periodo es la velocidad de la evolución. Primero, aparecieron escuelas dedicadas a formar a mis cuidadores, los archivistas. Después, se crearon normas internacionales para que todos pudiéramos hablar el mismo idioma, por así decirlo. Y finalmente, dejé de ser un guardián pasivo del pasado para convertirme en un aliado clave, una herramienta activa para la administración del presente. Me volví, en una palabra, indispensable. Mis métodos se refinaban, mis técnicas se perfeccionaban. Parecía que por fin había alcanzado cierta estabilidad, ¿no? Pero entonces llegó la transformación más grande y radical de toda mi larga existencia: la revolución digital. Y esta comparación lo deja clarísimo. De un día para otro, mis tesoros ya no eran solo de papel y tinta, se volvieron intangibles, bits y bytes. La fragilidad de un pergamino antiguo fue reemplazada por la fragilidad de un formato de archivo que podía quedar obsoleto en apenas 5 años. Tuve que aprender un idioma completamente nuevo, el de los emails, las bases de datos, el torrente infinito de la información digital. Esto, por supuesto, trajo desafíos monumentales. A ver, ¿cómo se preserva un correo electrónico para la posteridad? ¿Cómo se asegura que un documento digital es auténtico, que nadie lo ha alterado? Tuve que aprender a crear cápsulas del tiempo digitales, a usar metadatos para describir y encontrar información. Cada problema me obligó a innovar, haciéndome más adaptable y, aunque suene paradójico, más esencial que nunca en un mundo que corre el riesgo de ahogarse en su propia información. Toda esa adaptación constante me ha traído hasta el día de hoy. Y hoy ya no soy solo un lugar físico lleno de estantes. Soy una ciencia, una disciplina que mira tanto al pasado como al futuro. Me he convertido en el guardián del futuro. En la actualidad, soy un punto de encuentro para muchísimas ramas del saber. Por ejemplo, de la gestión documental tomo el orden y la estructura. De la historia, el contexto. Me apoyo en el derecho para entender la validez de un registro. La tecnología de la información me da las herramientas para la preservación digital, y de las ciencias de la información aprendo cómo hacer que todo sea accesible. Ya no soy solo un guardián, soy un conector de mundos. Pero a pesar de todos los cambios, desde las tablillas de arcilla hasta la nube, mi misión fundamental sigue siendo exactamente la misma. Mi propósito es inalterable:
preservar el conocimiento humano para las generaciones que vienen. Porque al final del día, en cada documento, en cada archivo, ya sea físico o digital, lo que late es el corazón de la historia humana, y yo, el archivo, soy su eterno guardián. La pregunta que queda en el aire y que nos define a todos es, ¿qué memoria vamos a elegir proteger mañana?